Hola, hola, hola. Buenas tardes a los que estamos de este lado del charco. Buenas noches a los que están en Europa y en África. Buenos días a los que nos ven desde Asia Oriental. ¿Cómo están? Como ven, yo estoy con un escenario un poco cambiado porque estoy fuera de Buenos Aires y también ya empiezo a estar abrigado porque en estas latitudes empezó el otoño y está empezando con muchas ganas. En cambio, me imagino, Ezequiel, que ahí en Berlín deben andar ya en malla, en pantalón de baño por la calle, tomando solcito, ¿no? Hola Eduardo, ¿qué tal? No tanto como eso, pero cierto que la Pascua este fin de semana pasado con un poquito más de calorcito que las semanas anteriores y esto algo así, algo de calorcito como de entre 10 y 15 grados, lo cual acá ya representa una muy buena noticia. A propósito de buenas noticias, Eduardo, la semana próxima, los lunes, en esto de MP Geopolítica, este espacio creado para las voces independientes en geopolítica y geoeconomía, el próximo lunes comienza un nuevo analista llamado Bruno Sgarzini. Alguna vez participó en mi canal Demoliendo Mitos de la Política como invitado, así que desde la semana próxima un nuevo miembro para la familia y bueno, y el canal con mucho crecimiento, así que muy contentos todos con el desarrollo de esto. Es decir, que vale la pena recordarle a nuestro público que hagan like, los deditos levantados y que reproduzcan y compartan. Nos conviene a todos, a ustedes y a nosotros. A nosotros porque nos da existencia virtual y a ustedes porque les da alimento político. Así que vamos a aprovecharlo. Hoy es día feriado en Argentina. No es una conmemoración agradable. Se cumplen 42 años del comienzo de la Guerra de Malvinas. Esa aventura que la dictadura genocida cívico-militar que nos gobernó entre 1976 y 1983 lanzó tratando de escapar a su fracaso completo. Sin embargo, es una gesta nacional. Es una gesta nacional porque el motivo, la recuperación de las Islas Malvinas ocupadas por el imperialismo británico desde 1833, está en el corazón y en la cabeza de cada argentino. Y es una gesta nacional porque allí dejaron la vida 640 soldados argentinos, y otros 700 murieron después en los años sucesivos por no poder soportar los efectos de la guerra, una guerra a la que fueron lanzados sin ninguna preparación, y no poder aguantar tampoco el olvido, el silenciamiento de la causa malvinense que rigió en los 20 primeros años de la democracia recuperada. Recién a partir del gobierno de Néstor Kirchner en 2003 comenzó a recuperarse la memoria de Malvinas, y hoy, cuando tenemos un gobierno que festeja la memoria de la asesina Margaret Thatcher,
Cuando tenemos un gobierno absolutamente condescendiente con el viaje del secretario del Foreign Office británico David Cameron a Malvinas, de cuando tenemos un gobierno que no tiene problemas en reconocer todas las intromisiones británicas en los mares del sur y no protesta ni dice esta boca es mía, es cuando las movilizaciones conmemorativas de esta gesta de Malvinas se han hecho más numerosas. Yo estoy en un pequeño pueblo de la costa bonaerense, 600 kilómetros al sur de Buenos Aires. Bueno, acá el acto conmemorativo tuvo más de 100 personas. Y eso es mucho en un pequeñísimo pueblo. Es mucho. Por lo tanto, si hablamos de antiimperialismo, sigamos hablando de antiimperialismo. Hoy nos toca África. Por una razón muy especial. Hoy asumió el nuevo presidente electo de Senegal, Diomaye Faye. Un joven presidente, pero por supuesto, inmediatamente los diarios occidentales, muy particularmente los españoles y los franceses, pero también los del resto de Europa, titularon Nueva injerencia rusa en África. Rusia gana un aliado más en África. ¿Es tan así? Quiere decir que los africanos no piensan, entonces antes los manejaba Francia y ahora los maneja Rusia. Vamos a conversar un poquitito con eso. Ezequiel, por favor, pasa un poquitito el discurso inaugural de hoy a la mañana de Diomaye Faye. Efectivamente, Eduardo, lamentablemente tampoco pudimos generar los subtítulos en español de este discurso, pero vos con tu buen francés seguramente podrás realizar una traducción un poquito de las cosas dichas. Aquí el discurso. No, perdón, yo no me refiero a este. No me refiero a este. Yo te mandé otro. Ah, el otro, mil disculpas. Que es más largo. Este es el corto de YouTube, solamente con el juramento. No, me interesa el otro, que es de 8 minutos con el discurso inaugural, que tiene subtítulos. Un segundín, acá, este de aquí. El de 12 minutos, ¿verdad? Claro, Eduardo. Claro. Nosotros lo tomamos a partir del minuto 3:50. Ah, bueno, este efectivamente, a partir del minuto 3:50, pero sin subtítulos. Por lo menos aquí no pude generar los subtítulos. 3:50. El video, efectivamente. Sí, pero lo que pasa, a ver, un segundo, por favor, a ver si te puedo mandar inmediatamente, disculpen, porque si yo me pongo a traducir 8 minutos, va a ser muy confuso. Vamos, un segundo que te busco la versión que tenía hoy. Bueno. Bueno, si no, presentamos un pedacito más cortito, eso alternativamente. Seguro. Bueno. Por cierto, acompaño tus palabras respecto a lo de Malvinas en un 100%, así que suscritas hasta las comas de tu... Ya te lo mandé. Bien. Ya te lo mandé. Ahí, a partir del minuto 3:50. Es este mismo que está mostrando, pero yo tengo una versión con subtítulos. En mi computadora no aparecen los subtítulos, lamentablemente, después de varios intentos. Bueno. Bueno, pasemos este. Un pedacito. Voy a ir haciendo pequeños cortes. Bueno, adelante. Para no molestar con la traducción. Bueno. Je voudrais, à l'entame de mon propos, vous saluer et vous remercier, Excellence, Monsieur le chef d'État, pour l'amitié et l'honneur que vous nous faites en rehaussant de votre présence
cette cérémonie d'investiture. Bueno, Un momento. ¿sí? Tenemos en Dakar, en el auditorio central de Dakar, tenemos al joven presidente, pueden ver cuán joven es el tipo, saludando a todos los mandatarios y primeros ministros de África Occidental, excepto, y esto es muy particular, los del sur, los del Golfo de Guinea, o sea, los de Costa de Marfil, Togo, Benín, Nigeria. Ya vamos a ver esa divisoria geográfica, pero ahí están Mauritania, está Níger, está Malí, está Burkina Faso, Guinea-Bissau, es decir, todos los vecinos inmediatos de Senegal. Adelante. Au nom du peuple sénégalais et en mon nom personnel, je vous souhaite un agréable séjour au Sénégal, pays de la Teranga. Ahí, tal vez. No, vamos. Ok. Mes salutations et mes remerciements vont aussi à tous les pays amis et institutions partenaires qui ont envoyé des délégations ainsi qu'à tous nos invités. Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, je voudrais vous remercier et remercier les membres du Conseil pour vos félicitations et vos propos bienveillants. Je voudrais souligner et apprécier le rôle important joué par votre institution dans le bon déroulement du processus électoral jusqu'à son terme. Hasta ahí los saludos, lo dicho. Exacto. Dans le calme et la sérénité, faisant de moi le 5e président de la République du Sénégal. Et ce, dès le premier tour, avec 54,28% des suffrages valablement él ganó en la primera vuelta electoral con el 54,9%. Cuando no se esperaba nunca que un joven candidato de una alianza de partidos populares, nacionalistas, no me atrevería a decir de izquierda porque se le agrega un tinte ideológico que no es el caso, logró vencer al partido que dominaba en Senegal desde hacía por lo menos 50 años. Ajá. Bien. Je mesure le poids de la responsabilité et la gravité de la charge, et qu'il me soit permis de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, le Maître des destins, et d'exprimer ma profonde gratitude à ma famille pour son soutien indéfectible et surtout au peuple sénégalais pour la confiance placée en moi. Ce grand peuple que nous sommes. O sea, y reivindica la unidad del pueblo senegalés. O sea, hay dos o tres elementos que se destacan permanentemente en este discurso. Por un lado, el llamado a la calma, a la paz, a la vuelta, es decir, a la vigencia de las instituciones, a una justicia independiente, y el público lo aplaude, pero fervorosamente, y el llamado a la independencia del país y a la unidad panafricana. Son los elementos básicos. Salteemos un poquito y vamos para adelante. Bueno. Son attachement à la paix et aux valeurs républicaines. Exactamente, la adhesión del pueblo senegalés a la paz y a los valores republicanos. En m'adressant à ce jour, à vous à ce jour, il me revient le douloureux souvenir des martyrs de la démocratie sénégalaise, des amputés, des blessés,
et des anciens prisonniers. Je garderai toujours à l'esprit les lourds sacrifices consentis afin de ne jamais vous décevoir. Hommage doit aussi être rendu à nos aînés qui se sont battus por l'avènement de la démocratie sénégalaise. Bueno, aquí está honrando a todos los mártires de la democracia senegalesa. Bien. Et d'un état de droit, secoué par moments, mais toujours debout. Nous leur sommes redevables pour les valeurs de liberté, de justice et de progrès qu'ils nous ont données en héritage. C'est pourquoi il est essentiel que nous connaissions les succès et les échecs de nos devanciers, les chemins humbles qu'ils ont suivis, puisque nous sommes la résultante de tous les efforts. Dejémoslo aquí. Sería muy interesante, es una pena que no tengamos subtítulos, sería muy interesante verlo in extenso porque vale la pena. Es una pieza oratoria bastante importante. Yo creo que lo fundamental de esto, aquí hay 2 o 3 elementos que a mí me interesa destacar. Por un lado, la juventud de este líder. Segundo, su enraizamiento en la defensa de las instituciones, de la democracia y de la república en Senegal. Como pueden escuchar, son todos valores muy tomados de la tradición francesa también, pero son valores que precisamente Francia no valorizó para nada en su presencia en África. Es decir, no es la característica que ha tenido Francia en su acción en África desde los años 60 del siglo XIX. Es decir, estos 160 años de presencia francesa han sido de una explotación brutal. Luego está muy subrayado la necesidad de la concertación para encontrar la unidad de su país y de la paz. Y finalmente la importancia que tiene la unidad panafricana. Es decir, la asunción de este presidente, si consideramos, lo consideramos en el contexto regional, marca prácticamente casi el fin del colonialismo francés en África. A Francia ya le queda muy poco. Es decir, le queda influencias en el África ecuatorial, la influencia sobre Gabón, sobre la República del Congo, le queda un poco de influencia en la costa del Golfo de Guinea, sobre Togo, Benín, Costa de Marfil, pero la gran presencia colonial africana de Francia prácticamente se ha acabado. Y esto es un elemento muy importante para tener en cuenta, para evitar los esquemas fáciles. Es decir, yo creo que es importante que veamos en qué contexto se da esto. ¿Podés mostrar, por favor, el mapa del Sahel? Sí, efectivamente. Bien, ahí pueden ver el mapa del Sahel. Es decir, el Sahel es una franja no muy ancha, de unos cientos de kilómetros de ancho, a veces llega a 1000 kilómetros de ancho, que se extiende desde el Océano Atlántico hasta el Mar Rojo y marca la frontera sur del desierto del Sáhara y la frontera norte de la zona de bosques y selvas tropicales de África. Es una zona semiárida de sabana, con pastos secos, con algunos islotes de árboles y que depende fundamentalmente de unas pocas fuentes hídricas, especialmente en el oeste, el río Níger, que atraviesa la región primero de oeste a este, es decir, pasando por Malí, Níger, y luego luego casi hasta la frontera de Chad
y descendiendo a través del territorio de Nigeria hacia el Océano Atlántico, en el Golfo de Guinea. Es una zona, habitualmente ha sido una zona de pueblos seminómades que han tenido mucha relación con las culturas del Mediterráneo y con las culturas, del centro de África. Culturas mercantiles, culturas pastoriles, y eso digamos, es muy importante para ver el problema actual, porque desde el golpe que se produjo en Libia en 2011, a partir de febrero de 2011, contra el gobierno Muammar Gaddafi, el bombardeo europeo, es decir, fundamentalmente los británicos y los franceses, y el asesinato de Muammar Gaddafi, Libia dejó de existir como Estado, se anarquizó completamente y es la sede de bandas enfrentadas entre sí, en algunos casos con base tribal, que se dedican, por un lado, al tráfico al tráfico de migrantes que llegan desde el sur justamente a través del Sahel hacia Europa, y por el otro lado tráfico de drogas y de armas del norte hacia el sur. Eso es lo que ha favorecido en todo el Sahel el desarrollo de grupos islamistas financiados, como siempre, por las potencias occidentales, que desde 2012-2013 están asolando Mauritania, Malí, Níger, Burkina Faso, Chad, es decir, todas las regiones, e incluso en Sudán se manifiesta en una guerra civil que lleva ya casi un año. Es decir, esos grupos islamistas hicieron imposible la vida en los países del Sahel, y eso llevó, digamos, a pesar de la permanente intervención de las fuerzas militares francesas, y en el caso de Malí, de un contingente internacional en el cual también participaban tropas alemanas, hizo imposible el mantenimiento de la vida, es decir, hacía imposible el trabajo y el orden. Entonces, a partir de 2021, se da una serie de golpes de Estado. Primero en Malí, donde sube el todavía jefe del Consejo de Gobierno, es decir, el general Assimi Goïta. Luego se produce hace 2 años en Burkina Faso un golpe de Estado nacionalista dirigido por el joven Ibrahim Traoré, un teniente coronel del ejército. Traoré es una antiquísima familia de la región, incluso ha habido un excelente director de cine que también tenía el apellido Traoré. Pero en el caso de Burkina Faso hay una característica particular. Ellos lo hacen en memoria y recogiendo la lucha del coronel Tomás Sankara. Tomás Sankara fue un héroe revolucionario en la década del 80, que fue asesinado por su segundo, que después se convirtió en el presidente de Burkina Faso durante 20 años. Sí, por eso es que justamente el movimiento en Burkina Faso es el más radicalizado de toda la región. Y finalmente, el año pasado se produjo la revolución en Níger, donde subió Mohamed Bazoum, sí, también un movimiento militar. En todos los casos son movimientos militares. En todos los casos hay choques de diverso grado con los occidentales. Es decir, en Malí han sido más radicales, los han expulsado directamente. En
En Níger están negociando con los norteamericanos, porque los norteamericanos tienen en Níger una base de drones, una base muy importante de drones en Agadé, es cerca de la capital de Niamey, con la cual ellos hacen el control de todo el Sahel e incluso del sur de Libia. Los norteamericanos parecen estar dispuestos a entregar la base, pero quieren mantener fuerzas en Níger. Y en Burkina Faso, como yo decía, directamente los han expulsado, han llamado ya directamente, igual que Malí, el apoyo ruso. En el caso burkinabé, directamente ha llegado la compañía Wagner, y están entrenando al ejército burkinabé, incluso ya han mandado oficiales a Moscú a formarse, y han llamado a la movilización general, porque precisamente toda la mitad norte del país está en manos de los grupos islamistas. Entonces, lo que están haciendo es organizar un sistema de milicias para defender aldea por aldea. Principalmente lo que los tres países quieren defender es la ruta que une las tres capitales, que une Bamako en Malí con Niamey, con Bagadugu en Burkina Faso. Para esa ruta está contribuyendo técnicamente el ejército ruso directamente. Es decir, Rusia está contribuyendo en tres aspectos en este momento. Está adiestrando a las tropas y proveyéndoles armamento para luchar contra los islamistas. Además, les está proveyendo también asesoramiento por la experiencia que el ejército ruso tuvo durante su presencia en Siria a partir de 2015, donde derrotó al Estado Islámico. Y lo que les están ayudando es técnicamente para el mantenimiento de la ruta que une las tres capitales y el tendido de líneas eléctricas que interconecten a los tres países. Los tres países, ¿podemos mostrar por favor el mapa de la... Efectivamente, sí. Allá mismo. Esa es la imagen de la base recién mencionada por vos, Eduardo, la de Agadé, la estadounidense. Bien, próximo mapa. El de la Comunidad Económica de África Occidental. Sí. Este de aquí. Ahora sí. Este de aquí. Bien, ¿se lo puede agrandar un poquito? Sí, ya. Bueno, si miran, esta era, repito, hasta hace 2 años, la Comunidad Económica de África Occidental, es decir, una creación francesa para el libre comercio entre estos países francófonos de África Occidental. Recordemos que desde la independencia de los países africanos hacia 1960, la mayoría fue exactamente en 1960, en los países que habían sido colonia de África, a los países que habían sido colonia de África no se les permitió tener moneda propia. Y lo que tenían y tienen todavía es el llamado franco CFA. CFA quiere decir Comunidad Francesa de África. O sea, es una moneda que se cotizaba antiguamente en relación al franco francés y actualmente se cotiza en relación al euro, pero que no tiene banco central propio. Es decir, todo está manejado directamente desde Europa. O sea que los países africanos francófonos carecen de moneda propia, por lo tanto no pueden tener política crediticia ni pueden tener una política cambiaria propia.
O sea que están completamente supeditados a los cambios y giros especulativos del mercado mundial. Por otra parte, es el manejo de la moneda y el manejo del crédito por parte de las empresas europeas les da una posición absolutamente privilegiada en el manejo de los recursos naturales. Es decir, todas las grandes empresas, sobre todo mineras en particular, también petroleras en el caso de Senegal, son empresas extranjeras, ya sean francesas, británicas, hay también. Allí hay una que otra empresa norteamericana que ha venido entrando en los últimos 10, 15 años. Los norteamericanos tenían poca presencia económica en general en África, excepto en Liberia, que es una antigua colonia norteamericana, pero en el resto de África tenían poco desarrollo, poca inserción económica. De esta comunidad económica de África Occidental, como ven ustedes, los países que tienen el número 1, 2 y 6, si yo veo bien, son, 1 es Malí, ahí pueden ver los tamaños relativos también. 2 es Níger y 5, me corrijo, 5 es Burkina Faso. Y el número 3, que nos interesa mucho a partir de hoy, es Senegal, que también muy probablemente abandone la Comunidad Económica de África Occidental. Es decir, Malí, Burkina Faso y Níger abandonaron la comunidad el año pasado porque la comunidad les quería imponer un régimen político e incluso, es más, cuando se produjo el golpe en Níger amenazó con intervenir militarmente. Estos 3 países abandonaron y fundaron algo que se llama la Alianza del Sahel. Todavía no está muy en claro hacia dónde va eso, aparentemente por la historia y la trayectoria y la orientación panafricanista de los gobiernos de los 3 países, traten de avanzar hacia una federación política, es decir, más que un ámbito de integración comercial como es el proyecto occidentalista. Pero, bueno, para eso falta mucho. Si aclaremos que todos estos procesos son procesos muy jóvenes, son procesos todavía no estructurados políticamente. En realidad yo diría al revés, el más estructurado es el más reciente, que es el de Senegal, porque precisamente viene de un proceso muy largo de lucha. Además, Senegal históricamente en la región de África Occidental es uno de los países más avanzados en el sentido de desarrollo político, desarrollo cultural, es decir, quizás por ser un país con litoral marítimo y tener más intercambio, digamos, de hace más tiempo. De todas maneras, se ha producido una ruptura muy clara. Ustedes pueden ver entre el número 1, 2, 5 y los 3 países que están en el sur. Es decir, el 6, que es Costa de Marfil, el 7, que es Benín, y el 8, que es Togo. Esos países han quedado completamente en la órbita occidental, junto con Ghana, que acá no figura por haber sido colonia británica, es el país que está en el medio, entre el 6 y el 7, y Nigeria, que es el gran país, que es un país enorme con 230 millones de habitantes, pero atravesado por una crisis económica y política gigantesca. Es decir, no pueden controlar la inflación, no pueden satisfacer las necesidades elementales de la población, y en varias regiones del país están intervenidas militarmente porque hay movimientos armados. En el norte, por los medios sabemos que está el movimiento islamista Boko Haram, también ligado al Estado Islámico.
pero hay muchos otros movimientos étnicos, regionales, etc. O sea, es todo un proceso de ruptura y todavía no se puede hablar de consolidación. Yo con esto lo que quiero, con toda esta larga introducción que hice, histórica y política, lo que quise mostrar es cuán falso es el esquema de la prensa occidental de si ganó tal presidente, por lo tanto ganó Rusia. Es decir, si los países occidentales fueran, digamos, un poco más flexibles, aceptaran más negociar con regímenes políticos independientes en África, tuvieran una capacidad de oferta que en este momento por su propia contracción económica no tienen, realmente, muy probablemente muchos de esos nuevos regímenes en África se orientarían hacia países occidentales. De todas maneras, es decir, el enraizamiento cultural occidental es muy grande en esos países. Es decir, inclusive los oficiales militares que ahora se están sublevando están todos formados en la Academia Francesa. Y algunos inclusive por razones especiales, porque son de inteligencia o lo que sea, se han formado, como el jefe de Níger, por ejemplo, se han formado en Estados Unidos. Es decir, no son tipos que uno pueda decir a priori son antioccidentales. Lo que pasa es que es precisamente por un lado, la cerrazón del viejo colonialismo francés y por el otro lado, la incapacidad absoluta del liderazgo europeo para ofrecer algo diferente, lo que hace que esta gente, en su necesidad de lucha contra la guerrilla, contra el islamismo, contra el Estado Islámico, que es un movimiento absolutamente mercenario, bueno, se orientan hacia el único que les da ayuda, que es Rusia. Vamos a ver ahora entonces, Ezequiel, la distribución de la presencia militar. Primero vamos a ver la norteamericana. Bueno, ¿se puede agrandar ese mapa? Ahí está. Y un poquito más. Ahí pueden ver ustedes la distribución de la presencia militar norteamericana en África. Recordemos que Estados Unidos históricamente no tuvo presencia militar en África, excepto, como dije yo, en Liberia, que la pueden ver a la izquierda del mapa en la costa del Océano Atlántico. Es más, el Comando África del Ejército de los Estados Unidos todavía hoy no tiene sede en África misma. Mantiene su sede en Alemania, es decir, precisamente en Heidelberg, donde viví yo, que es donde están los principales comandos, donde está el comando centro de la OTAN y el comando centro del ejército norteamericano, que abarca todo el Mediterráneo y el Medio Oriente ampliado hasta el centro de Asia. Y ahí funciona también el Comando África. Bueno, lo que han ido instalando, lo que ustedes están viendo en el mapa con tantos puntos rojos, sí, son presencias en general muy pequeñas de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Quizás las mayores son las que están en el este de África, si miran hacia su derecha, sobre el Océano Índico, particularmente en Somalia, porque en Somalia desde hace 30 años hay un estado de guerra civil y existe también una milicia islamista que controla todo el interior del país. Es el gobierno somalí, solamente controla la costa, la capital y un par de ciudades. Y sobre la entrada del Mar Rojo en el estrecho de Bab el-Mandeb, que lo pueden ver arriba del Cuerno de África, frente a Yemen, precisamente,
en la República de Djibouti. Djibouti es una pequeñísima república que había sido ex colonia francesa, que está ubicada en la costa africana del estrecho de Bab el-Mandeb, en la entrada del Golfo de Adén. Y curiosamente, eso es lo interesante, como también por la falta de gobierno, Somalia es una zona de mucha piratería que afecta la navegación comercial. A 6 kilómetros, en la misma República de Djibouti, a 6 kilómetros de la base naval norteamericana, está la base naval china. La única base militar china fuera del propio territorio. Lo digo simplemente, Estados Unidos tiene 800 instalaciones fuera de los Estados Unidos. China tiene una. Digo, por el tema del expansionismo chino, ¿no? Pero si no, por lo general son pequeños destacamentos, fundamentalmente para operaciones de reconocimiento, es decir, con drones en la costa, en la costa del Golfo de Guinea para el control de la piratería, pero no son grandes unidades militares. Pero están, como ven, están a través de toda África, de oeste a este, entre el Sahel y África Central. Vamos a ver ahora la presencia rusa. Bien, la presencia rusa se ha ido extendiendo en otro sentido en los últimos 7, 8 años. Sí, prácticamente, yo diría desde 2015 aproximadamente. Bueno, por un lado hay un lazo histórico que tiene raíces históricas y estratégicas entre la República Árabe de Argelia, en el norte del continente, frente a España y frente al Mediterráneo, con Rusia, porque la antigua Unión Soviética en los años 50 y 60 del siglo pasado apoyó el movimiento de liberación nacional de Argelia contra los franceses, pero Argelia tiene un enfrentamiento desde hace 50 años con Marruecos, que está en la costa atlántica, que en 1975, en el final del régimen franquista en España, ocupó los dominios españoles sobre el Sáhara Occidental, que son muy ricos en fosfatos. Y los fosfatos, como se sabe, son imprescindibles para la agricultura, como abonos para la agricultura. Y Argelia cobija desde entonces, en su extremo oeste, a las milicias y la población saharaui, o sea, los expulsados del Sáhara Occidental, que han fundado una república reconocida por pocos países, la República Árabe Saharaui, y desde el oeste de Argelia conducen sus ataques contra las fuerzas marroquíes. Pero también Rusia mantiene históricamente buenas tradiciones con Egipto, a pesar de que Egipto sea un aliado estrechísimo de los Estados Unidos. Mantiene históricamente buenas tradiciones. Recordemos que la antigua Unión Soviética fue la que construyó la represa de Abu Simbel en 1956 sobre el Nilo. Y esa relación se mantiene. Hay muy buenas relaciones técnicas, económicas, y también con Sudán. Y eso es una parte de la explicación de la actual guerra civil en Sudán, precisamente porque la Marina rusa el año pasado estaba a punto de abrir una base naval en Port Sudán, sobre el Mar Rojo, e inmediatamente, no por casualidad, comenzó una guerra civil que partió el país
y que ya ha producido millones, ha costado millones de vidas y el desplazamiento de otros millones de personas, con los cuales, digamos, Estados Unidos quiere recuperar el control, todo el control del Sahel. Más hacia el sur hay una presencia fuerte de la compañía Wagner en la República Centroafricana, combatiendo precisamente a una guerrilla mesiánica, también una secta pseudo cristiana en el norte de la República, que ha tenido realmente mucho reconocimiento de la población por su éxito, y un lazo histórico entre Rusia y Angola. Por lo demás, como ven ustedes, que no hay una inundación de bases rusas. Sí hay, como dije al principio, han entrado asesores de la compañía Wagner en Burkina Faso y en Malí. En Malí directamente están entrenando a las Fuerzas Armadas y los están ayudando para recuperar los territorios de la mitad norte del país, que están prácticamente ocupados por la guerrilla islamista. O sea que esa es la situación. Lo que yo quiero decir con esto es lo siguiente. No hay que hacer un análisis mecánico. Sí, efectivamente, como consecuencia de la derrota occidental en Ucrania y del avance ruso, la próxima derrota previsible del régimen ucraniano, hay una gran maniobra norteamericana de envolvimiento estratégico, es decir, tratar a través de una fuerte presencia en África de cerrarle a Rusia el acceso a los mares cálidos, es decir, al Mediterráneo, al Mar Rojo y al Océano Índico. Para eso necesita tomar posiciones en África. Por el otro lado, Rusia aprovecha, no causó, eso es lo que yo quiero decir, no causó las revoluciones en África Occidental, pero las aprovecha rápidamente. Aprovecha los movimientos revolucionarios y los movimientos populares en África Occidental para, por así decirlo, construir en la retaguardia occidental una base que mantenga ocupadas a las Fuerzas Armadas de los países occidentales. Esto le están respondiendo. Se va a realizar ahora en Marruecos una gigantesca maniobra militar internacional con presencia norteamericana, francesa, española, de todo el mundo. Es decir, Marruecos es la gran base de la OTAN en el noroeste de África. Es decir, el proceso de descolonización de África Occidental se está internacionalizando. De ahí es que comprendo, y vuelvo al principio de esta reunión, comprendo perfectamente el llamado del nuevo presidente senegalés a la paz y la unidad panafricana. Muy, pero muy interesante el análisis, Eduardo. De alguna manera recordaba los análisis hechos por vos acá también y en el otro canal respecto a la reconfiguración del orden mundial y esa transición de un orden unipolar, en el cual naturalmente también participan las potencias europeas, hacia un orden multipolar, y de alguna manera la descripción de todo lo sucedido representa la traducción de esa reconfiguración a escala global en el continente africano, con muchas de las características mencionadas por vos en alguna oportunidad. Por un lado,
las colonias europeas del orden unipolar de alguna manera, impuestas por la fuerza. Por otro lado, las rusas y la única China, utilizando naturalmente la situación para su beneficio, pero llamadas por los propios países en sus luchas contra disensos internos, contra guerrillas internas, o en la búsqueda de un modelo nacional propio. ¿Sí? Puede que ahí también aparezca esa correspondencia entre dos formas de intervención distintas de Rusia y de China en África a la de Francia, ¿o estoy cometiendo una exageración? Yo no toqué para nada la presencia china en África, porque es un capítulo por sí mismo. Es decir, sí. China tiene una presencia muy antigua en África, que viene desde el primer momento de la independencia. Hubo distintos procesos de alianza entre la República Popular China y las nuevas naciones africanas independientes, con mayor o menor suerte, con mayor o menor torpeza por parte de ambas partes. Y que siguió, por supuesto, los avatares de toda la Guerra Fría, los golpes de Estado y demás. Desde principios de siglo, la presencia económica china en toda África Oriental es masiva. Los chinos, sin embargo, han tenido que modificar mucho el modo de su presencia económica en África Oriental, porque antes lo que hacían, hace unos 20 años, es instalaban una ciudad artificial llena de chinos para trabajar en la explotación minera o en la construcción de un ferrocarril por los chinos, con régimen chino, al modo chino. Un enclave, de alguna manera. Y eso generó mucha resistencia por parte de las poblaciones africanas. Hubo muchos problemas y los chinos modificaron y cambiaron completamente el sistema. Es decir, ahora tienen sistemas mixtos, en general, no todos los casos, pero en general tienen sistemas mixtos, tienen, sí, claro, director y gerencia china, pero inclusive en las propias gerencias intentan incorporar cuadros africanos. Y los trabajadores, salvo en algún tipo de tarea muy específica, que donde no tengan personal local, eso es personal africano. Entonces es como que funcionan más como una simple empresa extranjera en territorio africano. Los chinos no tienen presencia militar, no tienen presencia policial en África. La única presencia es naval en Djibouti, pero es un caso muy específico para proteger con unidades navales chinas a las flotas mercantes que vienen del este y se dirigen hacia el Mar Rojo, y en esa zona, digamos, cercana a la costa somalí, hay mucha presencia de piratas, porque precisamente no hay Estado, no hay ninguna ley. Entonces tienen ahí un interés que, como dije, es consonante con el interés de los norteamericanos y de otras potencias europeas también. Pero por lo demás no tienen una presencia político-militar fuerte. Sí, en cambio, los rusos. Es decir, los rusos están presentes con asistencia técnica en general y técnica militar en particular. Es más, en la República Democrática del Congo, que viene afrontando una guerra civil por etapas desde principios de siglo, fundamentalmente movimientos guerrilleros en el este del país, manipulados y dirigidos desde Ruanda para robar los minerales y las tierras raras que tiene el Congo. Se dieron manifestaciones hace poco en Kinshasa, donde la población reclamaba la presencia militar rusa. Pedían, por favor, que fuera la compañía Wagner. ¿Por qué? Porque de su vecino, la República Centroafricana, los
tipos ven cómo la presencia militar, la presencia de la compañía Wagner sirvió para poner orden. Es decir, ese es el tipo de disquisición que hace la población. Entonces, lo que quieren es que los dejen trabajar y no los maten. Un país fundamentalmente campesino, es imposible proteger a la población campesina de este tipo de grupos, de este tipo de bandidismo, porque hay que llamarlo así, porque no son grupos guerrilleros políticos. Bueno, esas son las circunstancias. Pero hay que entender, todo esto hay que entenderlo dentro de las condiciones de la decadencia del colonialismo europeo, es decir, lo que era el viejo colonialismo francés, el colonialismo británico, inclusive la remanente presencia de intereses belgas en Congo, son restos, pero todavía hay algo, y la necesidad que tienen las poblaciones africanas de alcanzar un orden vivible. Claro, claro. Evidentemente la multipolaridad, más allá de que las potencias emergentes como China y Rusia no realizan beneficencia, participan en todo el escenario mundial con miras a sus intereses, pero establecen una relación mucho más igualitaria, por lo menos menos desigual que la relación del África, América Latina, Asia del Sur con los Estados Unidos y el resto, pero además la sola multipolaridad genera márgenes de acción impensados hasta hace algún tiempo para los africanos, América Latina, Asia. De alguna manera presenciamos un escenario parecido en todo el sur global y muchas oportunidades nuevas. ¿O cometo un error de ingenuidad, Eduardo, en la interpretación? No, correcto. Lo cual no quiere decir que las oportunidades se aprovechen siempre o que se aprovechen bien. Es decir, yo no descarto que alguno de estos nuevos regímenes africanos se convierta en una dictadura corrupta y sangrienta. No es imposible. Eso lo tienen que decidir los propios pueblos. Pero eso tiene menos que ver con el alineamiento internacional que con la historia regional y con los restos del colonialismo y las tradiciones violentas, racistas, explotadoras que dejó el colonialismo europeo. Qué interesante tu análisis, Eduardo. Qué interesante el desarrollo en la región. Por cierto, si puedo una vez más realizar la publicidad habitual para la cual participo en todos estos programas, quiero, bueno, para nuestra audiencia, el nivel de tus exposiciones, como así también de las exposiciones del resto de los analistas en este canal, ya parece, bueno, súper clara, pero los llamo a todos y a todas a que nos ayuden con la difusión. El canal está presentando un crecimiento muy rápido, pero aún así queremos acelerar aún más esto y que análisis de la calidad del análisis de Eduardo de recién, como también de los análisis de Javier Martínez los miércoles, de Adrián Zelaya los jueves y de Fernando Moragón los viernes. Bueno, queremos todavía más difusión de esto, así que por favor ayúdenos, no solo con el like, sino con la difusión, con el clic en compartir. Y dicho esto, recuerdo que a partir de la semana próxima, Eduardo va a participar solo en su programa, porque este es su programa, él va a capitanear la nave. Yo hasta aquí lo acompañé. Lo ayudará desde la conducción técnica, desde la dirección técnica, la operación técnica, mejor dicho, Pablo de Negri, un nuevo operador aquí en el canal. Y por cierto, a partir de la semana próxima también comienza un nuevo analista aquí en el canal los días lunes a las 9, con lo cual de lunes a viernes todos los días, las 9 de Europa, por cierto, todos los días analistas de este nivel con Bruno Esgarcini. Y dicho esto, redondeo mi spam, Eduardo, y entregada la pelota a vos para el cierre y lo que vos... Muchas gracias, Ezequiel. Quiero recordar para quienes nos miran desde esta orilla del Atlántico que por efecto precisamente del cambio de hora en Europa,
desde este último fin de semana. Nosotros nos estaremos viendo a las 4 de la tarde de Argentina y Brasil. Las 3 de la tarde entonces de Chile, las 2 de la tarde de Perú y Colombia, y así sucesivamente. Es decir, vos lo vas a ir aclarando. La 1 p.m., la 1 de la tarde de México y Costa Rica. Muchísima gente nos acompaña desde México también, así que ellos lo recuerden también. Bueno, muy bien. Ahí los esperamos a todos. Y clic, 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 compartir, 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 like, like, like. Abrazo, hasta la próxima. Será hasta el martes que viene.